programa en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Canal Tenis. Y en esta ocasión tenemos como invitado especial a Javier Frana. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo por allá? Muy bien. ¿Qué tal, Manolo? ¿Tú también? Pues aquí en Madrid, o sea, el clima bien, aunque no termina de llegar el verano y hay que ser optimistas, todos sufriendo lo de estar confinados en casa, bla, 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 bla. Pero bien. Sí, así nos despejamos un poco y hablamos de tenis, ¿no? Que es nuestra pasión. Así que si os parece, no, Javier, tú has sido jugador profesional y si te parece empezamos la entrevista por ahí. Mismamente, estas semanas después de Roland Garros tendría que ser esa gira de césped, ¿no? Y uno de tus 3 títulos ATP fue en Nottingham. ¿Cómo recuerdas esa vivencia? La recuerdo mucho porque estaba de viaje en tren de Londres, había jugado Queens y estaba de viaje a Nottingham y me había enterado un poco el cuadro, ¿no? Y me habían dicho, jugás con primera ronda con Rusetsky, lo cual era un comienzo ya bastante duro y cuando me bajaba del andén me cruzaba con un jugador que ya había perdido en la cual y digo, me parece que yo voy a volver como él, voy a volver rápido. Porque si bien Rusetsky era su primer partido, su primer torneo, su primer partido como británico, él había cambiado su nacionalidad con todo lo que había generado, toda la discusión de la formación que había tenido Canadá, todo lo que había invertido en él y que él después se había pasado a hacerse británico, bueno, generaba toda una historia y entonces era un partido, digamos, para él bastante atrayente, importante y recuerdo que después cuando llegué a Nottingham, que miré el cuadro, en el camino lo tenía potencialmente a Rafter, o sea, el cuadro era una bomba y dije, bueno, yo creo que me estoy volviendo por suerte, no hay que hacer cambios de reserva de aviones y eso, era tomarse el tren de vuelta a Londres, esperar Wimbledon. Y así se fue dando una semana que terminó siendo impresionante porque cada partido lo iba tomando como el último, porque realmente eran adversarios que ya lo vamos a desmenuzar, pero fue un torneo que terminó siendo impresionante, esas historias que son propias de cuentos medios hasta de fantasía, por decirlo de alguna manera. Y luego cuando ya estabas ahí en el torneo, ya sabiendo el cuadro, vas empezando a ganar los partidos. ¿Cómo te ves? ¿Cómo hablas con tu entrenador? ¿Las vivencias? ¿Cómo te encuentras? Mirá, yo estaba solo en ese torneo porque, es más, cuando habíamos hecho la gira, yo había hecho una gira como muy larga de polvo de ladrillo, se me pegaba, bueno, Roland Garros e inmediatamente el césped. La idea era tal vez ver de qué manera cortarla, si saltear, si no jugar. Bueno, la cuestión es que recuerdo que era una parte, dije, mira, yo si hay algo que no voy a saltear es el césped, porque era un lugar donde a mí realmente me gustaba. Bueno, Newport también había tenido después de Wimbledon la posibilidad de jugar bien. Eran torneos donde a mí me divertía por sobre todas las cosas y hasta te diría que a diferencia de otros calendarios y otras superficies, como que en el césped descansaba, es decir, en el césped jugaba más aliviado, los partidos se me hacían más fáciles, aún aquellos que se perdían, pero es como que la forma de jugar en el césped me iba bien y yo en cierta manera no me estresaba jugando, o sea, me divertía jugar. Entonces, en ese sentido, yo creo que también seguramente me habrán visto como alguna ronda difícil, peligrosa, porque bueno, mi saque zurdo jugaba más o menos bien ahí, entonces sinceramente te digo, lo jugué sabiendo que era un torneo que bueno, que lo podía perder en cualquier momento y que me podía ir temprano. Así lo encaré y así te diría que lo jugué prácticamente todo el torneo. Hasta te podría decir que a medida que avancé y hasta la final, si bien Todd Goodrich ya también era un especialista en esa superficie, jugaba muy bien, había pasado rivales tan difíciles que es como que ahí sentí que digo, bueno, cuidado porque puede ser una oportunidad también para mí ganar este torneo, que después, bueno, finalmente se terminó dando de una manera increíble porque cuando uno ve la historia, fueron todos partidos a 2 sets, en todos hubo un tiebreak,
los gané todos, es decir, todo se dio de una manera muy fluida. Que digamos que nos vamos repartiendo las preguntas, Javier. Aparte que saludos desde aquí y tal, desde San Sebastián y Madrid y tal. Qué lindo. Ya te iré a visitar en algún momento, Manolo. A ver si se vuelve a viajar y tal. Que estás en Buenos Aires, ¿no? Aparte. Estoy en Buenos Aires. Ok. Que, o sea, leí un poco también tu biografía y tal. Naces en Rafaela, pero, o sea, enseguida hacia el tenis, ¿cómo fue? Y luego, ídolo Guillermo Vilas, eres zurdo, Sí. pero claro, época de tremendas victorias, luego no era tan fácil. Por ahí estuvimos repasando, estaban Mancini, Guillermo Pérez Roldán, pero tú, ¿cómo llegas al tenis? Yo llego por una cuestión, sí, llego por una cuestión, mi padre empezó a jugar al tenis, se inscribió, se anotó en un club, por más que nada por curiosidad y bueno, nosotros arrastrados, yo era muy chiquitito, en ese momento se imaginarán que no existían las raquetas, las raquetas mini, ni nada de mini tenis, o sea que la forma de ajustar la raqueta para nosotros era o cargar una raqueta de madera y desarrollar una fuerza bastante importante, o era cortarle un poco el mango para tratar de tener una raqueta un poco más chica. Eh, y sinceramente el tenis para mí no había un más allá. Era jugar el momento. Yo después jugué en categorías de menores y todo. Y recién sobre el final de los años de juveniles, en el último año tuve tal vez los resultados que me dieron la posibilidad de pensar en continuar jugando. Yo no tenía mayores resultados en los torneos nacionales en Argentina. Y en el último año, bueno, clasifiqué a un torneo sudamericano, había ganado un nacional, lo que había sido total sorpresa, clasifiqué un sudamericano en Uruguay volvía con la felicidad de decir que haya uno peor que yo, aunque no le gane, pero decir, bueno, este es más malo que yo. Esa era mi tranquilidad para ese torneo y terminé ganando singles, dobles y por equipos. Y ahí es como que se me armó el lío de decir, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Porque tuve los test vocacionales, que ya esto era julio, a fin de año terminaba el colegio secundario y tenía que decidir qué estudiar. Estaba en dudas con qué estudiar. Y ahí es donde surgió la posibilidad de decir, bueno, me dedico. Lo mío fue demasiado repentino porque a partir de esos 18 años, que fue en el 84, yo debuto en el 86 en Copa Davis en octubre. O sea, mi Tito Vázquez, eh, que era capitán por el momento, me pone a jugar Copa Davis con Cristian Miñuzzi, que él había jugado, tenía un año menos que yo entré a la Copa Davis con 19, Cristian tenía 18, y yo de casi no tener ninguna experiencia, me tocó debutar en Chile en un estadio repleto con Hans Gildemeister y Ricardo Acuña, que eran dos jugadores experimentados. Hans había sido ya número uno del mundo en dobles, y para mí me tocó un estadio de 8.000 personas. Yo no había pisado prácticamente un estadio grande nunca, y todo fue muy repentino, ¿no? Es decir, los buenos resultados en el comienzo del profesionalismo en el 86, y la verdad es que cuando uno lo mira a la distancia, hasta uno se sorprende decir cómo fue todo tan rápido y cómo lo viví y cómo lo asimilé y cómo se fue dando, porque no tenías, era volar a ciegas. O sea, no, como decías antes, no había Google, no había internet, no había comunicación, no tenías forma de saber con qué te ibas a encontrar, cómo era el mundo. Era todo a ciegas, y la verdad es que fue maravilloso de la manera en que se dio. Estuve mirando tu biografía, que por cierto, estás aquí, ¿eh? O sea, aquí nos tienen fichados a todos en la La guía de... telaraña que tiene ya ese. Pues, que sea Mauro Meneses, que yo ni le No, conozco, increíble los nombres que brasileño, hay. pero que sí viene Javier Frana y tal, y que llegaste a final en Itaparica. Aparte del torneo, cuéntanos, ese sitio existe, siempre es legendario, en fin, en Brasil. Maravilloso. O sea, es una isla y hay un club mediterráneo y ahí se jugaba, y el torneo cerraba la isla para invitados especiales del torneo, de los sponsors, y eran la gente que iba a ver el torneo, era gente que estaba viviendo en el club y con los que convivías todo el día. Y digamos que la actividad de tenis era una más dentro de todas las que había, imagínate, en un club mediterráneo que funcionaba especialmente para los invitados, y que fuera un torneo de locos, porque era increíble el lugar, es increíble el lugar. Y por otro lado también era un torneo que se jugaba a fin de año. Entonces había muchos jugadores que ya estaban fundidos. Entonces es como que, bueno, ya se lo tomaba un poquito todo el mundo más relajado, menos dramatizado el tema
de la competencia y el lugar te distendía y eso, bueno, lo hizo muy especial también, sí. Un calor que no te lo cuento, ¿no? Es decir, ahí se jugaba prácticamente a ver al ganador del primer set, ahí ya terminaba prácticamente el partido porque era imposible. Si te tocaba en un horario normal de 3, 4 de la tarde, te morías. Es leyenda, sí, sí. Sí, en los años que jugaste tú, ¿no? En la década de los 90, había más especialistas, ¿no? De Sí. superficies, tierra batida, pista dura, hierba, ¿no? Por el tema, ¿no? De las pistas que eran más rápidas, etcétera, ¿no? Pero tú personalmente, tus 3 títulos han sido en pista dura, hierba y arcilla, y también has jugado 6 finales que también han sido divididas en diferentes superficies. ¿Cómo te definirías como jugador y cómo así estás en una época donde hay especialistas en cada superficie, te empleas también en las 3 superficies? Mira, me pasó eso. Yo nací en el polvo de ladrillo, pero no era el típico jugador regular y que pasaba muchas pelotas y que mentalmente era fuerte y que era estable y que tenía estrategias muy claras. Lo mío era tirar y tirar y tirar. Era un tenis muy agresivo, a veces desordenado. Eh, Mi entrenador, el que fue, digamos, ya desde más grande de profesional, a los 18 años, mi entrenador, el Chino Gerosi, vio que tal vez yo tenía otras características y él por su apertura no me encasilló, no me arrastró al polvo de ladrillo a llevarme al molde propio argentino, de pasar pelotas, y veníamos con una carga de Guillermo, que lo nombraba Manolo recién, ¿no? Es que era nuestro ídolo y que había que ser como él, y entonces él en ese sentido tuvo la habilidad y la sabiduría de decir, no, para este chico, si lo pongo a jugar así, no le va a ganar a nadie porque tiene otras virtudes. Y jugábamos en un Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, que tenía una cancha que casi no se usaba, que era como de un látex arriba, como una pintura que se empezaba ya a levantar, y la levantaba así, era como una máscara de goma que tenía arriba, y era rapidísima esa cancha, pero a veces por falta de disponibilidad de canchas íbamos a entrenar ahí, o porque si había llovido tal vez se podía jugar. Y él se empezó a dar cuenta y yo también me empecé a dar cuenta que ahí me jugaba mucho mejor, fallaba menos, hacía todo mucho más, más natural, todo fluía, y entonces esa fue la posibilidad de decir, bueno, me parece que tenemos que ir más por este camino. De hecho, el primer año que yo juego mi primer Grand Slam, que fue el Abierto de Australia, fue el último año del Kuyang, que fue en césped, y yo no conocía nada. O sea, yo había hecho lo poco suficiente en Challengers como para clasificar ese Grand Slam, y me acuerdo que fui el único de Argentina que fue. Eh, y llegué a tercera ronda, lo cual para mí, decir, bueno, jugar en césped, pero no teníamos ni idea de lo que era, ni siquiera un Grand Slam. Entonces fue todo muy que te van tirando a ciertos ruedos y te las vas arreglando. Eso fue dándome la posibilidad de, bueno, el polvo de ladrillo, como te decía, era el piso nuestro, y el césped y las canchas rápidas me empezaban a favorecer. Y con la experiencia y con los años creo que aprendí un poco, entendí cómo se debía jugar en polvo de ladrillo, por sobre todas las cosas, que había que tener más estructura, que había que tener un poquito más de paciencia, que no se podía jugar a los manotazos, cosa que tal vez en las canchas, cuanto más rápida era la cancha, mucho mejor para mí, porque no había necesidad de tanta estructura. Entonces yo en el juego entrecortado, en donde tal vez un español o un argentino en aquella época te decían, no, me corta el físico, me corta el ritmo, acá no hay ida y vuelta, yo me sentía mucho más cómodo y mantenía la concentración en ese contexto. O sea, se puede decir también que tú aprendiste a jugar en la tierra batida con la edad, Sí, pasando los años, aprendiste más paciencia, ¿no? A tener más paciencia, a estructurar más la táctica, ¿no? Digamos. sí, totalmente. Yo el polvo de ladrillo, sentía que tenía muchas limitaciones, que pasar pelotas no era. De hecho, he salteado algunas veces Roland Garros porque decía, no, 5 sets en polvo de ladrillo. O sea, es como que había una negación. Yo no sentía que tenía los recursos, pero bueno, sí recuerdo que hubo un momento que mi ranking se había caído mucho y ya no entraba. Entonces decidí de entrenar un montón. Y fueron casi 3 meses durísimos que tuve en Buenos Aires de entrenamiento en verano, que es fin de año nuestro y principio de enero y febrero. Y ahí sentí que empecé a agarrar un ritmo bastante grande,
y después eso se me cortó un poco cuando llego bueno, que gano mi primer torneo en polvo de ladrillo, que había sido en Chile, en Santiago, pero ahí había un poco más de altura, entonces era jugar más rápido y bueno, le gané a Emilio Sánchez la final, Sánchez Vicario, y después en Buenos Aires también había jugado muy bien y decir, ya había tenido ya empecé a entender el juego. Pero para eso tuve que trabajar un montón y entender que no era ni ponerme a pasar pelotas ni tampoco salir alocadamente y encontrar una identidad. Por eso yo creo que hoy un entrenador tiene como gran desafío es ayudar al jugador a encontrar su propia identidad, ¿no? No venir con el manual ya preestablecido y decir conmigo, para mí el tenis es así, sino tal vez entender a ese jugador y tratar de llevarlo, pero en ese contexto también ir construyendo una forma de que el jugador se identifique y que se pueda defender en todas las superficies. Cada situación y cada superficie tiene su lógica, y creo que con un poco de sentido común se hace mucho más fácil entenderlo. Que también me agarro a tu currículum y aparte que la verdad es que creo que fue con Eurosport o con TV o bla bla, pero que en su día sí te vi jugar en Roland Garros y ganar un doble mixto, que ya sé que la gente bla 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 bla, pero ganaste con Tarabini, sí me acuerdo un partido ahí con el indio aquel altísimo y una japonesa pequeñita y tal. Estás en la historia de campeón de Sí. Grand Slam y ahora mismo serías medalla de oro olímpica, por ejemplo. O sea, ¿por qué seguiste con dobles? Que otra gente dice, yo ni juego, y doble mixto, por ejemplo. Mira, yo empecé mi carrera para la gente, en cierta manera, como dobles. Yo no es que era especialista en dobles, no era como ahora en la que ya muchos jugadores deciden desde temprana edad. Pero ¿qué me pasó? Cuando yo te contaba en ese año 86 que viajé por primera vez a España, no conocía nada, todo era una aventura, llegar a los torneos, no conocía, no sabía cómo funcionaba nada. Yo en esa gira que tuve, en un par de torneos Challengers, después en Francia, juego con un argentino, Gustavo Guerrero, y ganamos dos, tres Challengers seguidos, hacemos semis en torneo en Hilversum en Holanda, jugamos Okay. bien en varios torneos, y ahí es donde Tito Vázquez, capitán de Copa Davis Argentina por aquel entonces, me decide poner en dobles. Yo ya había jugado con Christian Minucci en juniors, habíamos ganado la Copa Rolex que se jugaba en Port Washington en Nueva York, que era uno de los torneos más importantes después del Orange Bowl y eso, y habíamos ganado juntos ese torneo, y ahí él nos puso. Entonces yo quedé como un doblista para el tenis argentino que jugaba las Copa Davis y las buenas actuaciones. Eso me fue metiendo cada vez más en el tema de dobles. Lo que pasa que, claro, yo paralelamente el singles para mí era lo más importante. Le daba bolilla al dobles, porque no es que lo jugaba así nomás, pero yo lo que quería era el singles. Entonces el dobles siempre me gustó jugar y sacaba más o menos bien, devolvía bien, y entonces el dobles me llevó. De hecho, yo jugué la final con Leo Lavalle, jugamos final hicimos semis de Roland Garros en el año 91 y semanas más tarde hacemos final de Wimbledon en dobles. Y como que a mí se me tuvo mucho también por el dobles, que después, bueno, el singles, por suerte y después de tanto trabajo, empezó a dar Ambiente. resultados. Ok. Sí, Y te diría eso, ¿te acuerdas de con Tarabini y tal? sí, ¿O el doble claro. mixto lo jugáis así un poco de, bueno, Sí, no, bueno, Patricia es una persona muy divertida, muy relajada, y nos divertíamos un montón. La verdad que nos reíamos y nos divertíamos mucho. Aprender a jugar mixto me tomó su tiempo también, porque a veces querés cubrir más de lo normal, porque tal vez tu compañera te pide que le cubras un poquito más la cancha, a veces lo tenés que hacer también. Y ahí empezás a desordenar y si no estás bien combinado y si no estás bien de acuerdo cómo funcionar, a veces por querer abarcar más, generas problemas, te equivocas más, confundís a tu compañera, y nosotros encontramos un equilibrio, nos divertíamos un montón jugando. Pato defendía muy bien y entonces eso nos daba la posibilidad y se dio. La verdad es que se fue dando, nos tocaron partidos difíciles. Me acuerdo que nos había tocado
partido de decir, bueno, acá sonamos, porque ya ella era una de las mejores de, no sé, Gigi Fernández y Cyril Suk, por ejemplo, eran preclasificados y los dos eran expertos doblistas y bueno, se fue dando y lo fuimos ganando y nos íbamos divirtiendo, íbamos jugando y terminó siendo un torneo de ensueños, porque la verdad que por lo menos, también como decías, ¿no? El hecho de llegar a una final, aunque sea en mixto, en un Grand Slam, es siempre muy gratificante. Sí, mirando también tu palmarés, ¿no? En individuales, allí también en Buenos Aires, ¿no? En el lugar que resides, jugaste una final, tierra batida, y justamente en la final te topaste con Alex Curretja, ¿no? Que tienes una grata Sí. amistad con él, y justamente en el tercer set, perdiste en el tercer set 7-5 en el tie break, ¿no? Fue como, quizá, no sé, una espinita clavada en tu carrera, el Uh, estar ahí. y me la recordó en el primer podcast que hicimos de Subidos a la Red con Alex. Me la recordó enseguida. Me dice, yo me acuerdo que ganaba así, qué sé yo, porque había una anécdota que nos encontramos casualmente digamos, fuimos a celebrar cada uno por su lado y terminamos siendo al mismo lugar. Entonces terminamos todos juntos. Y claro, me empezó a recordar todo eso y sí, para mí fue una enorme amargura. ¿Por qué? Porque para mí Alex ya era un gran jugador. No, yo no era de los jugadores que se tenían mucha fe en algunos casos o en ese tipo de instancias. Y recuerdo que fue un día de muchísimo viento y sentí que el partido también lo tenía. Hubo un momento en el tiebreak, yo no me acuerdo si era para ponerme 4-2, un smash al lado de la red, que me quedó bastante servido, se me movió, tuve esos errores que te cuestan y creo que ese smash todavía me lo sigo acordando de qué lado era, cómo fue. Yo podía pasar 4-2 arriba y ya ahí me quedaba todavía un saque más. eh, pero bueno, nada, esas cosas. Lo curioso es que Alex me había ganado también antes 7-6 en el tercero, las dos veces que jugamos. Las dos veces me ganó 7-6 en el tercero, así que se las estoy tratando de cobrar en la medida que puedo. El otro día le hacía burla porque lo llamé porque ESPN en Sudamérica estaba recordando partidos del pasado y recordó la final de él contra Guga y yo estaba comentándola en ese momento. Entonces le mandé un video donde yo le decía a Guga que le tenía que jugar varias veces por derecha seguida, así que por ahí tal vez Guga lo iba a incomodar un poco más y entonces lo molestaba un poco a Alex con eso. Bueno, pero al final, aquel torneo de Buenos Aires, en líneas generales, quedar en casa finalista, al final no sería, con los tuyos cerca, sería una semana, la verdad que muy bonita, ¿no? Sí, y totalmente también era una superficie como que a mí no me era muy, muy fácil, entonces llegar a esa final, te digo, las valorás, en ese momento las valorás un poco más a la distancia y cuando a mí me decían, bueno, es semana para celebrar igual, fue un gran partido, yo me había quedado con esa posibilidad, ¿no? De un primer título y en tu país y que había estado tan cerca. eh, pero bueno, después cuando empezás a tomar conciencia y te vas dando cuenta que son momentos y son semanas que por sobre todas las cosas aprendes un montón, o sea, y empezás a confirmar un montón de cosas. Uno en ese instante se queda agarrado de la amargura, de la frustración, en mi caso, pero por otro lado también después cuando mis amigos y todo el entorno te dicen, no, hay que celebrar, esto es para celebrar, bueno, lo haces forzadamente, pero después entendés que sí, que el tenis, cuando uno se fija, y ustedes que lo siguen y que lo entienden, es un deporte que se pierde más de lo que se gana en general. O sea, ahora cuando uno mira de los 100 primeros, hay casi 48 que tienen récord negativo. Es decir, que perdieron más partidos de los que han ganado, dos tienen nivelados y 50 están igualados, están arriba, pero cuando uno mira historias de jugadores que han sido muy buenos y tal vez tienen historias negativas, tienen un diferencial negativo y eso el tenista tiene que acostumbrarse a entender procesos y a entender que las derrotas a veces no solamente sirven, sino que también son momentos que uno tiene que reconocer los adelantos y los pasos hacia adelante que dio. Sí, que Canal Tenis sobre todo, o sea, la idea básica siempre es el tema de las estadísticas y tal, que aparte de verte jugar bastantes veces en París, superclase además, que yo sí me acuerdo de tu estilo de zurdo y tal, o sea, luego como comentarista,
tú también has pasado ese conocimiento a la gente, luego si eso hablamos de ESPN y tal, que además es muy interesante porque tiene con el idioma castellano, español o argentino, costarricense, pues llega a mucha gente. Pero que haces bien porque a veces, yo siempre se lo digo a esta gente, digo la estadística, pero que te la expliquen, porque puedes haber perdido un porcentaje de partidos, pero algún partido clave en tu vida, ganar y ser genial, etcétera. O sea, por eso siempre como el factor humano. ¿Tenista o comentarista o es compatible? ¿Eso cómo te ha ido? La verdad que yo me sentí muy cómodo, lo empecé prácticamente inmediato al tema de haber dejado de jugar, es decir, yo a los meses ya tuve la posibilidad de empezar a comentar partidos, de hecho lo hice hasta finales del 2019, fueron más de 21 años haciéndolo, y Sí, sí, sí. bueno, hoy siento que, bueno, toda esta situación de no hacerlo más generó toda una dificultad, un duelo, un golpe, ¿no? Y claro, decía, ¿por qué me costó tanto? Decir, claro, yo fui más comentarista, ¿no? Es decir, yo no, yo jugué al tenis 13, 14 años profesionalmente, ¿no? Pero eh, para mí fue un lindo aprendizaje porque tal vez el que me escucha en general puede reconocer que uno tiene como cierta claridad estratégica de lo que puede estar pasando, de cómo puede estar pasando, por qué está pasando tal cosa, qué debería dejar de hacer uno, qué debería sostener otro. Y ese tal vez era un poco un déficit en mi carrera, ¿no? Había sido un déficit durante muchos años de entender el juego. Pero bueno, cuando uno lo entiende a fuerza de derrotas, también termina sacando cosas. Y como bien decías, los números, el tenista tiene que entender, y la gente que ve tenis y que sigue tenis, y las familias, sobre todo que tienen hijos que juegan, tienen que entender que tienen que acompañar a una persona, a un ser humano, a un hijo, que probablemente haya que sostenerlo anímicamente mucho más que en cualquier otra disciplina deportiva, que es solitaria, que se pierde mucho, y que la sabiduría de aprender de las derrotas y de ver los pasos dados a pesar de la amargura de un partido que se perdió porque tal vez se jugó mal 2 minutos y 3 horas y media se te fueron porque jugaste mal 2, 3 minutos, es muy cruel, es muy duro, pero es con lo que uno tiene que convivir, con lo que uno tiene que aprender, y eso te deja muchas lecciones para adelante también, ¿no? Es sentir que la vida es un proceso, pero que el crecimiento y el aprendizaje en el tenis es un proceso también. Y, o sea, no es por ahondar ahí en crónica negra ni nada, pero la situación económica, bueno, nos está afectando. Algunos tienen suerte de poder trabajar en casa y tal, pero ESPN teníais fama, o sea, hablo ya como Sí, telespectador. sí. Eso teníamos un canal histórico, ESPN Historia, te ponía partidos de fútbol, Nadal, Federer, en fin. O sea, ¿qué está pasando? Hay crisis, pero los comentaristas tienen a un sitio que o vamos a ser todos robots. ¿Cómo lo ves? No, a ver, no sé Que cuál es ande- la política. Yo, la verdad que para mí fue una sorpresa porque el tenis sigue perfectamente. Ahora, obviamente, siguen poniendo partidos en la que imaginarás que en 21 años de finales de Grand Slam y de partidos, de todos los partidos más importantes y de Master 1000, es como que yo estaba exclusivamente abocado a eso, pero sinceramente las políticas no sé cuáles son en cuanto hacia dónde se direcciona. A mí sí me tomó de sorpresa porque, bueno, porque no había un convenio vigente y pensé sí, que era una continuidad, pero digamos, algo que me sorprendió porque el tenis en Sudamérica, y ustedes a veces por las figuras que nuestra tierra genera y por cómo se sigue el tenis, es un deporte muy, muy, muy mirado, es un deporte que gusta, pero bueno, a mí en este caso me toca en cierta forma hacer como una resiliencia, ¿no? Empezar una historia y una etapa de nuevo, de una manera inesperada, pero que le veo, como también te decía, ¿no? El aprendizaje de lo que uno, de aquellas cosas que no se dieron como uno quería, aprender a decir, bueno, acá hay una oportunidad para un nuevo desafío, salir de una zona de confort, empezar a desafiarte en otras cosas que están buenas también en la vida. Creo que hay que tratar de encontrar lo positivo, aunque hay momentos que se hace más difícil. Nada, Ander, a ver la juventud qué opina, sí. Mm. Sí, mate, porque
Sí, te quería preguntar, así como anécdota, en los 21 años que llevas, ¿no? Como comentarista, ¿alguna vez, en algún momento, alguna efeméride o así, te ha tocado comentar un partido tuyo? No, no, es más, siempre traté de escaparle a, a la autorreferencia, ¿no? Porque cuando, primero porque considero que yo tampoco, digamos, está bien, pude hacer alguna carrera, pero tampoco es que ni soy ejemplo, ni tampoco es que sí, wow, es referencia de nada. Entonces, siempre mi situación como comentarista fue acompañar lo que está pasando y tratar de ayudar al televidente, que muchos de ellos en Latinoamérica, yo creo que hay mucha más gente que nunca jugó tenis que mira, de las que juegan tenis, y es muy alta la audiencia que tiene el tenis. Entonces, es tratar de hacer entender de que no es un deporte fácil, que es un deporte en muchos casos caprichoso y que tiene una connotación psicológica muy grande, porque tal vez llegas al momento y en un juego, en un game, cometes todos los errores que no cometiste, digamos, durante todo el partido. Y decir, ¿por qué justo ocurre cuando estoy sacando 5-3 arriba en el tercer set? Y decir, bueno, nunca había cometido 2, 3 errores seguidos y acá comete 4. Entonces, es tratar de transmitir eso, ¿no? De ponerle a la gente, decir, mira, cuidado, porque no es tan fácil como a veces puede parecer. Muchos te lo hacen parecer fácil, Federer, Nadal, Djokovic y todos ellos te los hacen parecer, y muchos, ¿no? Es decir, nada, cualquier jugador que uno puede ver habitualmente en un Grand Slam. Pero la verdad que es un deporte muy complejo, es muy difícil y es muy cruel en muchos casos. Sí, en España, por ejemplo, no hay un Nadal, ¿no? Que es leyenda pura. Allí en Argentina habéis tenido tenistas buenísimos, ¿no? Campeones de Grand Slam, Vilas, etcétera. Ahora está Del Potro. Pero quizá en España, por ejemplo, el que sea Nadal tan bueno hace como a la gente le acostumbra, ¿no? Que Nadal sea Claro. tan bueno y que gane todas las cosas. Allí en Argentina ahora mismo con Del Potro puede pasar, o con Albandián, o cuando estaban Gaudio, Coria, etcétera, pasaba eso de decir, por ejemplo, un chico que ha podido ganar un ATP 500 o un 250, que es un mérito tremendo, llegar top 30 o eso, se deja un poco de valorar, ¿no? Totalmente. Imaginen que en esa época que hacías mención, cuando teníamos, y me voy a olvidar de algunos, pero Gaudio, Coria, Nalbandián, Caleri, Cañas, Zabaleta, bueno, y así podría seguir Claro, nombrando, claro. sí, podría nombrar un montón de jugadores que estuvieron en la misma. Pensá que en un Master 1000 de Hamburgo los 4 semifinalistas fueron argentinos. En la final de Gaudio y Coria, de los 4 semifinalistas, casi son los 4. Porque, bueno, creo que Hedman se coló por ahí, pero estuvo en Albandián también, es decir, que fueron 3 de 4, final Argentina de Roland Garros. O sea, lo que fue denominada la Legión, era prácticamente todas las semanas ganaba alguno. Y si no ganaba, llegaba a final o hacía semis, y era una cuestión constante. Bueno, me olvido de Puerta también, que fue finalista justo en el primer título de Rafa, en Roland Garros. Entonces, eso sí generó, el tema es que después lo que ocurrió también en cierta forma, y cuando parecía que se venía un posible hueco, aparece Juan Martín del Potro, y como su figura y sus logros, y la gente es como que compensó y se canalizó por ahí, pero sí, genera eso. De hecho, muchas veces pasa así, pero no, pues está 40, 50. Y vos decís, wow, pero pará, estar 40, 50 es un mérito absoluto. Te deja el precedente de lo que lograron los anteriores, que es muy difícil. Y sí, sin dudas que quien en España quiera comparar a quien venga en el futuro con Rafa, pobre está condenado, porque bueno, es algo muy, muy difícil de lograr, y creo que hasta sus propios pares coinciden en que son jugadores que salen muy de vez en cuando. Que vuelvo un poquito al tema de comentarista, porque he tenido el placer de teneros al lado a Calderón y a ti, o sea, todo el equipo de trabajo de ESPN, y es que o sea, me preocupa un poco el tema que digas, o sea, hacemos las cabinas de comentarista para que la gente no vaya, porque ya vamos a hacerlo todo por videoconferencia.
A la vez te digo, o sea, estos nuevos métodos de comunicación, como te hagas famoso, tienes tu propia cuenta bloguero y se gana más. O sea, no sé cómo decirte, que se abren nuevos campos o yo os echo de menos. La verdad no es que haya el protagonismo del periodista también, en fin. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que siempre es muy importante la función que tiene un comentarista, un analista. De hecho, mucha gente me lo transmitió a raíz de la salida. Decís, la verdad que nunca le había puesto tanto o entendió a veces, o te transmite y dice, la verdad es que ahora ver un partido, cuántos se necesita ese análisis o ese entendimiento para traducirte algunas cosas. Y yo creo que en todo es muy importante. Por eso creo que es una función que hay que cuidar, pero también que quienes están a cargo tienen que tener una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo me estudio, a ver, yo me pongo a estudiar, dame 6 meses, me pongo a estudiar la NBA, la historia de la NBA, no sé de básquet, ¿me entendés? Y lo tengo que tratar con mucho respeto y con muchísimo cuidado. Yo te puedo decir cómo formaban Los Ángeles Lakers en el año 74 y te digo hasta los resultados y quién fue el MVP del partido y te puedo tirar todos los datos estadísticos, pero no entiendo un corno de básquet. Y también eso hace que quien está encargado de una transmisión, la responsabilidad que tiene es que no se tiene que sentir más importante que los espectadores, que somos como la silla del juez, o sea, es decir, somos necesarias, pero, pero tenemos que estar a la altura, tenemos que dar un aporte y no sentir que ese micrófono que uno tiene adelante te convierte en alguien que tu palabra o tu idea está por encima de las demás. Me parece que eso es, cuando el que se confunde con eso, me parece que comete un grosero error y bueno, así es más o menos como lo entiendo, pero me parece muy importante la función que tenemos. Que de acuerdo totalmente, que en todo caso tus años de viajero con el tenis te han dado don de gentes, si no has estudiado algo, te casaste, o sea, vida personal te da tiempo a tener, porque el tenista sí, alguna novia por ahí y tal, pero en fin. Sí, sí, lógicamente, es que parte creo que uno tiene que tener el tiempo también para crecer profesionalmente, ¿no? Y para tener esa posibilidad. El tema y una de las cosas con relación a lo que hacía el comentario anterior es, yo ya lo vi, a mí que me van a, la típica, ¿no? Esa de sí, yo ya lo vi, ya está, voy a qué partido lo hago, si total, ya los conozco a todos, ya está, es decir, hay un crecimiento, hay una búsqueda, hay una capacitación que a veces no tiene que ver con lo específico de tenis, tiene que ver con una cuestión de formación, con una forma de transmitir, de una manera de buscar la vuelta para no caer siempre en la misma, pero claramente que bueno, yo creo que todo va de a poquito, va a volver en algún sentido a una normalidad, por más que algunas cosas temporalmente puedan llegar a estar ahora alteradas, por lo menos quiero creer en eso. Sí, hay que ser optimistas. También has estado, bueno, haciendo trabajos, ¿no? Como entrenador de tenis y has estado con un tenista prometedor, el austriaco Yuri Rodionov, ¿no? Que este año en el circuito Challenger, bueno, en el pasado también ya le vimos que ya buenos resultados, buenas maneras, ¿no? ¿Y cómo surgió el trabajo con él y cómo ha ido? Fue, fue, sí, fue muy bueno, la experiencia fue muy buena, fue cortita porque ahora se interrumpió, surgió porque Yuri Rodionov empezó fines del año pasado, el papá de Dominic Thiem, Wolfgang Thiem, empezó a ayudarlo en su academia y le preguntó a Nicolás Massú, entrenador de Dominic, si conocía algún entrenador porque estaba con Yuri, que quería ver si encontraba algún entrenador que tenga cierta experiencia. Yuri había estado como un poquito desorientado, un poco perdido, es como que se había un poco desorientado demasiado adentro de la cancha, había perdido mucho su confianza y estaba muy, muy extraviado. Entonces, Nico me recomendó, surgió esa posibilidad, yo estaba justo en todo este proceso
de duelo, llamémoslo por alguna manera, con el tema de lo que estaba haciendo en televisión. Entonces surgió la posibilidad, le digo, bueno, sin mayores compromisos, yo puedo ir unas semanas, y lo acompañé a 3 torneos Challenger que fueron Dallas, Cleveland y Morelos. Nos encontramos 4 días, 3, 4 días antes del torneo. Y fue todo, lo había visto un par de partidos, lo busqué en un par de partidos, vi un par de partidos en vivo de un torneo, 2 torneos previos que él había jugado en Francia, unos Challengers, y tenía una idea más o menos de lo que había visto de él. Y bueno, la experiencia fue muy buena, porque si bien cuando fuimos allá pensamos que no iba a entrar ni a la quali porque no se le corría el cuadro, no se corría la lista, y yo viajé pensando que estaba 6, 7 afuera de la quali, o sea que no iba a poder jugar ni siquiera la quali. Cuando llegamos entró al cuadro principal y terminó ganando el torneo. Curiosamente, él estaba a 360 y algo en el ranking. Le ganó en segunda Sepi, le ganó a Kudla las finales, y ganó a 3 jugadores entre los 100 primeros del mundo, y jugó un tenis extraordinario. Yo fui descubriendo un poco algunas cosas, pero también planteé algunas cositas básicas que creo que le dieron la posibilidad de agarrarse a algo, y yo ahí fui muy estricto en que se respeten esas cosas, ¿no? Y la experiencia fue muy buena, porque después, bueno, ganó Dallas, tiene segunda ronda en Cleveland, y gana el siguiente torneo en altura en Morelos, vuelve a ganar, o sea que ganó 2 torneos de 3, y después él continuó solo, hizo semis, y terminó esa gira en 167 o una cosa así, lo cual la experiencia fue fantástica, porque conectamos muy rápido. Creo que le pesqué a él su onda, también es zurdo. Le gusta jugar un poco de la manera en que yo me identificaba naturalmente. Es como que yo le pude pescar en cierta manera, más que de ir a imponerle una forma, de que coincidió naturalmente. Sí, creo que este chico tiene muchas cuestiones parecidas a mí, en la forma de jugar, en la forma de entender el juego, en sentir que tiene que hacer siempre la más difícil, porque si no la más fácil no sirve, porque debe ser tan fácil que no vale no debe ser buena, o no debe ser una buena elección si es fácil. Y todo ese proceso es el que estuvimos tratando de modificar y trabajar, y que había dado resultados. Después, bueno, se interrumpió todo esto, y la idea es continuar cuando, bueno, cuando se levanten por sobre todas las cosas esta cuestión de seguridad de viajes, y también que se levanten fronteras, ¿no? Que en algunos casos está complicado. Sí, eso te iba a comentar, ¿no, Rodrigo? ¿No? Fue al final un jugador también que suele estar mucho media cancha, ¿no? Suele subir mucho a la red, también con el golpe cortado. Iba a decir, ¿no? Pues parecido, un juego parecido al tuyo, ¿no? Cuando llegasteis a encontraros, cómo le viste? ¿Qué sentiste en él? Y cuando acabó esa gira, ¿cómo le sentiste tú personalmente, qué aprendizaje tuviste y qué le trasladaste a él? Yo lo que descubrí, mira, lo que te digo, fueron esos primeros 3 días. Le digo, vayamos a lo simple. Usa tu saque de zurdo, usa tu condición de zurdo, genera espacios y cerralos, atacá. ¿Te gusta atacar? Listo, ok. Bueno, si querés atacar como si fuese el postre, ¿te gusta el helado? Perfecto. Hay que comer bien, y hay que comer todo antes, y hay que hacer, digamos, generar la posibilidad de llegar a la definición. Entonces es como que fueron cositas muy, muy puntuales. Después lo que descubrí es que con el correr de los partidos, él empezó a ganar como una seguridad y una claridad. Él lo que me transmitía, me decía, es que ahora sé lo que tengo que hacer, ahora siento que en cada punto sé lo que, tengo una idea que seguir. Antes estaba, hacía un saquirré, hacía una volea para acá, un tiro ganador, se iba 3 metros para atrás, es como que estaba muy cambiante. Eh, Eso me dio también la posibilidad de conocer otras virtudes de él, que tiene una improvisación espectacular, que tiene una mano fantástica, que te saca pelotas de sobrepique con una Teo que lo hace más fácil que si tuviese un tiro desde el fondo de la cancha. Es decir, tiene un montón de virtudes. Compite bastante bien cuando se lo tiene apretadito y que no le das mucho margen de moverse. Y yo lo que aprendí tal vez a tener una relación muy profesional, que yo tal vez la humanicé un poquito más por ellas, por cuestiones culturales. Ellos son un poquito más fríos que nosotros. Nosotros somos más cercanos, más afectivos, más de contacto, pero por otro lado, lo que fui entendiendo es también en ir
aceptando ciertas cosas y que él se vaya dando cuenta qué le sirve y qué no le sirve, ¿no? Es decir, a veces no imponérselas de primera, salvo cuestiones que son básicas. Es decir, no, se compite de esta manera y acá no hay vuelta. O sea, acá en esto no hay negociación, pero después sí te das cuenta que hay muchas otras cosas que tal vez está bueno ayudarlos a pensar y que ellos mismos tomen la decisión, porque no hay nada mejor para un jugador que cuando uno está convencido y se dio cuenta solo del cambio que tiene que hacer, cuando, a diferencia de cuando es una imposición. Que se aprende contigo, no solo de comentarista, que alguna vez sí me daba tiempo a escucharos y tal, y aparte, vamos al tema que nos ocupa. Se cortó la relación con el jugador, o sea, había proyectos y tal, pero en lo personal o en tu entorno te ha servido un poco la experiencia de gran viajero, de tal, para estar en casa sin tanto agobio. ¿Cómo lo lleváis? ¿Estás en Buenos Aires? Lo que nos puedas contar, digamos. Sí, De la situación acá, nosotros arrancamos la cuarentena mucho antes, te diría, después de unos días más tarde de lo que fue la Copa Davis de las primeras rondas. Me acuerdo que, bueno, yo fui a Colombia por un asesoramiento a un grupo de Colombia que involucra a los principales jugadores. Y cuando volví a los días, ya empezamos nosotros familiarmente a encerrarnos. Y bueno, viene siendo difícil. Afortunadamente yo tengo una casa, que tengo un jardín, que uno puede airearse un poco y salir. Ahora están en algunas medidas de flexibilización tironeadas, que se puede, que no, que vuelven para atrás, que la gente, lamentablemente en algunos casos, ya está tan desesperada del encierro que algunos por necesidad y otros tienen que salir y se tienen que mover, y entonces eso genera algunas dificultades. Y te diría que, bueno, tengo mucho menos tiempo libre que antes, porque con los chicos en el colegio tengo hijos chiquitos y ayudarlos con las tareas y la limpieza de la casa y no hay ayuda, y entonces tenés que hacer todos los quehaceres domésticos, y te digo que a veces el día no te alcanza, y por otro lado también, bueno, tenés que convivir con esa situación diaria del quehacer cotidiano y doméstico, que se te mezcla con la incertidumbre de tener una familia a cargo, y de el tenis en donde yo estoy, en Buenos Aires, y en la zona, digamos, el anillo que bordea Buenos Aires sigue cerrado. Entonces el tenis sigue cerrado, no es actividad todavía liberada, ni siquiera con protocolo. Entonces, si bien el país en muchos lugares ya se empezó a abrir, el tenis en esta zona donde yo estoy está absolutamente prohibido, y eso genera mucha... A mí en lo personal eso no es lo que más me afecta, pero sí a un montón de compañeros bueno, que viven de sus clases particulares y que viven de las escuelas de tenis y que no lo pueden hacer, lo cual eso es muy preocupante, y uno espera que se pueda entender que no es solamente el tenis para que vayan algunos ricos a jugar y que se puedan distraer y que se puedan decir, ay, bueno, que se desahoguen un poco. No, acá hay un montón de gente que vive de esto y que la está pasando realmente muy, pero muy mal, porque no tiene tampoco resto. Es como un taxi que no puede salir a la calle. O sea, si no puede facturar, si no puede generar, no puede vivir. Sí, sí, o sea, intento, bueno, Ander también un poco de optimismo en el sentido de que en algunas zonas de Europa que sí tomaron medidas, como Austria, estaba jugando Dominic Thiem, Claro, algún torneo en Valencia. Vamos a ser optimistas porque hay que reconocer o sea, esta pandemia nos está poniendo a todos un poco, separa todo y empiezas a valorar algunos temas. Desde luego, o sea, con todos los viajes que has hecho, o sea, como siempre decimos ahí el refranero español, que nos quitaran lo bailado, pero es que queremos seguir bailando, ¿no? No sé, Ander es más joven, yo ya me quería jubilar, en fin, cada loco, y no ahora sé, querés estirar, ahora querés renovar el pasaporte, ¿viste? ahora ni jubilarse, ni plan de Ahora salís retiro. corriendo a renovar el pasaporte por 10 años más. Se valora un poco, o sea, Claro. tengas la edad que tengas, pero vamos, no sé, que hay que seguir animados. Sí, totalmente, totalmente. Sí, ojalá que, nada, ojalá que esto sea un aprendizaje. Creo que muestra la vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Es decir, tantas cuestiones y tantas cuestiones de seguridad y nada, ves los países lo armados que están y los prevenidos que están ante invasiones y fantasmas que ven de cuestiones, y esto muestra la vulnerabilidad a que el planeta quedó sometido,
y a diferencia, tal vez la visión que uno tiene en estas latitudes es un poquito más angustiante y preocupante. Uno tiene una contaminación muy alta de toda la información que hay, que es todos los días el noticiero, que esto, que el otro, y es como que la cabeza se te explota y es todo malo y es todo esto y la gente angustiada y señores que tuvieron, personas que tuvieron que cerrar sus empresas, su negocio, llorando, que te parte el corazón y la verdad es que nuestras economías y nuestras zonas están muy castigadas, hay mucha desigualdad y eso también hace que se viva económicamente de una manera mucho más angustiante porque no hay un auxilio que sea suficiente y porque hay gente que no quiere tener auxilio, lo que quiere es poder volver a tener la posibilidad de trabajar y está el tironeo bueno, de que los lugares, hay lugares que se vive de una manera extremadamente precaria y eso hace que sea imposible las propagandas de distanciamiento social, de cuidarse en estas montones de cosas que no se pueden hacer y es donde tal vez ahora ya está siendo el principal problema, por lo menos en Argentina. Sí, yo creo que es mundial, chicos. Sí. Que a ver algo Y optimista y tal. sí, para terminar así con algo optimista, como has comentado Manolo, en Austria están jugando, está ahí, ¿no? El torneo nacional ahí en Austria y como hemos comentado, pues tu pupilo, ¿no? Rodionov está jugando allí y ahora mismo ya quedó eliminado, ¿no? En la segunda Sí. fase, pero jugó con Thiem un partido, un primer set fabuloso, ¿no? Que le ganó 6-2, luego al final terminó cayendo. Este tipo de partidos, aunque sean sin público, no te estés jugando puntos, tienen su valor. Por ejemplo, el de estar jugando contra Thiem, el ganarles ese, eso a la larga en Rodionov, tú que le conoces, va a tener esa sensación de que puede hacerlo bien. Para ellos, yo creo que es muy valioso el poder competir. Segundo, también porque están adelantados, tienen más tiempo. También están jugando, creo que en un escenario que se va a replicar, que va a ser jugar sin público en algunos casos, lo cual eso también lleva a un ambiente distinto en la que te vas familiarizando. Si pongamos que dentro de X tiempo se juega en esas condiciones, todos ellos que hayan jugado ese tipo de torneo ya están familiarizados en jugar una cancha absolutamente vacía y sin público. Y por otro lado, creo que es una enorme oportunidad, sobre todo para trabajar las cosas que habitualmente se te hacen muy difícil trabajar previa a una competencia. ¿Por qué? Porque trabajar las partes que las más incómodas, las que menos te gustan, las que a veces te complican, las que no te gustan porque te pueden llegar a decir, te castigan la confianza. En este tipo de situaciones me parece que son momentos muy buenos para, como en el taller, ¿no? Ir al taller mecánico e ir a trabajar sobre la... Por otro lado, es difícil programar a tanto tiempo para adelante, porque entrenar y no saber cuándo vas a competir, tener este tipo de competencias te ayuda enormemente porque es como que, bueno, probás el auto, ¿no? Vas y das un par de testeos. En el caso de Yuri, en este que sí jugó un gran partido, lo que creo que le está costando es agarrarle el ritmo al tema del polvo de ladrillo, a la competencia, porque él naturalmente no es un piso donde se sienta del todo naturalmente cómodo, pero también después, bueno, tuvo que abandonar, estuvo con un problema en el brazo, que le empezó a doler el brazo nuevamente, y en el último partido, bueno, ya tuvo que abandonar, pero bueno, son experiencias y creo que todo esto suma siempre y cuando se lo tome, y en el caso de él lo hace, con una gran seriedad y como una buena oportunidad. Yo, por otro lado, le digo, mirá que acá Londero empezó a entrenar el lunes de la semana pasada, Schwarman todavía sigue esperando que le habiliten porque él vive por esta zona y no puede jugar, es decir, hay muchos jugadores. Y ayer les cuento una anécdota. Ayer también tuve una charla en la que estaba el gringo Snater, Andrés Snater, entrenador de Garín, y que había sido hasta Londero hasta fin de año. Y yo casualmente estoy hablando de algo así, digo, es que hay que volver a tener callos en la mano. Y me dice, bueno, si te muestro la ampolla que tiene Garín en la mano porque había empezado a entrenar, hay jugadores que perdieron los callos. Entonces, es todo un proceso, es un proceso de cero, así que va a ser muy difícil y muy entretenido por otro lado y un enorme desafío para cada uno el tema de lesiones también. Y la última, si os parece, vamos a ver tenis en 2020.
A mí en un principio me parecía imposible. Y sigo pensando que sin vacuna tenés un riesgo muy grande y que, bueno, habrá que ver quién está dispuesto a correr ese riesgo y quién no. Desde hace un tiempo yo decía, es que hasta que no haya vacunas no se va a poder jugar. Y a mí también hago la salvedad porque uno está encerrado en un lugar donde todavía la problemática es muy alta. Entonces, seguramente quien vive en Austria tiene una visión totalmente distinta, o quien vive en Holanda, o quien está en Nueva Zelanda, que ya dieron al país por liberado de contagios. Entonces, tienen una visión totalmente distinta. A mí se me hace difícil y en lo personal te pone entre la espada y la pared, porque decís, a ver, como decía Manolo, bueno, se juegan torneos ya en Europa, listo, vamos. Y uno dice, bueno, ¿qué hago? Yo necesito trabajar también, necesito ir, pero por otro lado tengo el riesgo de que si me pasa algo, ¿cómo me cubro? Y si me llega a pasar algo, no es que decís, bueno, es una operación de cataratas o de menisco, decís, bueno, donde no hay mayores riesgos. No, te puedes morir. No son muchas las posibilidades, es cierto, pero también te da ese miedo. Entonces, yo creo que hay una necesidad de jugar porque el negocio no resiste más y se tiene que jugar. Ahora creo que salían nuevas medidas sobre el tema del US Open y eso, pero Sí, bueno, hay un tema económico que creo que hay un momento que termina superando, pero bueno, yo no sé qué va a pasar, cómo va a ser, quién va a estar. Yo escuché a algunos jugadores, incluido Rafa, Djokovic y otros, que no están muy contentos con algunas medidas y sobre todo con el riesgo de viajar cuando todavía no hay vacuna, ¿no? ¿No te gustaría añadir algo más? sí, que intento ser optimista en el sentido ese que dicen Roland Garros se va a jugar el 20 de septiembre, patatín, patatán, pero Javier no dice ninguna tontería, o sea, no hay vacuna garantizada. Lo último es que te hacen estar 15 días en cuarentena al llegar a Gran Bretaña, luego Wimbledon era imposible, y como siempre el tenis está reaccionando en plan más local, y vamos a ver, porque estoy contigo que al no haber vacuna vas con la duda. Contagio luego a mi madre si la voy a ver a su casa, tú estás con niños a cargo, tu mujer, etcétera. No sé, Ander, si estás solo o no, no, pero es verdad que a todos nos pone un poco contra la pared, seas quien seas. En un sentido esto es bueno porque sí parece que están trabajando duro y la vacuna está al caer. Ahora ya empiezan que si hay un medicamento que te protege, que no, que tal. Yo no sé vosotros en Buenos Aires, pero en Madrid ya sale la gente a la calle, mucha máscara y lavarse las manos, o sea, pues la lógica esa. Pero estoy contigo que ahora mismo, aún así, eres viajero y yo me acuerdo de la sociedad asiática y también se han acostumbrado al final que van todos enmascarados, o sea, Sí. Singapur, etc. Entonces, no sé, por decir algo, la intuición me dice que sí, sería importante que no nos quitaran un año de nuestra vida a todos. Sí, va a ser una experiencia difícil porque tenés que moverte en aeropuertos, las restricciones de salidas. Argentina todavía tiene, digamos, ciertas restricciones y entonces, Sí, sí. aparte también, no va a ser fácil para nadie, pero mismo para los jugadores el tener que cambiar la mentalidad de decir, bueno, no va a pasar nada, porque vos también tenés un entrenador que llevas y sentís cierta responsabilidad y si bien cada uno es libre de decir qué quiere hacer, pero no es fácil ir a un lugar porque es algo que no pasó nunca. Entonces, ir a un lugar donde vos podés correr riesgo. ¿Cuál era el riesgo antes? Y que te agarres una colitis o que te agarres un dolor de estómago porque el agua o una cosa que bueno, que a todo el mundo le pasa y que después te vas acostumbrando, pero ahora es como que vas a jugar con cierto temor, vas a viajar con cierto temor, pero bueno, ojalá que pase pronto, ojalá que esto nos acostumbremos rápido y por sobre todas las cosas que la ciencia logre una vacuna que nos proteja a todos, porque como ya hemos visto, acá no hace discriminación, ¿no? El virus cuando llega se encapricha con alguien y hay veces que ni siquiera la ciencia puede explicar por qué a tal o cual persona le pegó tan fuerte. Nada, yo Sí, pues esperemos con optimismo, ¿no? Sí, Que todo se resuelva mundialmente y que podamos gozar de nuestro deporte. Así que
La verdad que un auténtico placer, Javier, que hayas compartido este espacio con nosotros y un placer. Y aquí nos tienes para cualquier cosa, para hacer cosas de Skype, ¿no? Que ahora mismo estamos, ¿no? Se está poniendo, Es la al moda. no comunicarnos personalmente, pues bueno, por lo menos virtualmente se puede hacer algo, ¿no? Desde ya, el agradecido soy yo por haberme tenido en cuenta. Un placer enorme. Manolo, ya volveremos a tomarnos nuestro cafecito ahí de parado en el, ¿eh? Sí, En sí, Roland el Garros, bailecillo de si Dios Roland. quiere. Si no es este año, será el año que viene, cuando sea, pero ahí vamos a estar. Ahora renovar pasaporte. Y un placer enorme por la invitación, Ander, también. Gracias por este momento, la pasé muy bien. Espero que ustedes también. Sí, así Un es. placer. Un placer, chicos. Un Muchas gusto, gracias. que sigan bien. Chau, chau. Igualmente. Hasta luego. Chicos.